Los saludo con la paz del Señor, que Dios los bendiga en esta mañana. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Amén. Así dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy, el tema de hoy es la soberbia. En la lengua española, el diccionario de la lengua española define altivez, orgullo, altanería, arrogancia, vanidad, jactancia y endiosamiento. Entonces eso define la lengua española sobre la soberbia. Y la Biblia también nos habla. La Biblia define como una actitud de orgullo excesiva, una confianza exagerada en uno mismo, una despreocupación por los demás, y es un pecado mortal que corrompe el corazón del hombre y le aleja de Dios. En Proverbios capítulo 6, versículo 16, Proverbios capítulo 6, dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, y la lengua mentirosa, y las manos derramadoras de sangre inocente. Los ojos altivos es lo que aborrece Dios. Es por eso que nos aleja de nuestro Padre Dios Todopoderoso. La soberbia va acompañando a los falsos maestros también, aquellos que no toman en cuenta a Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, (3:2) dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos y impíos. Habrá hombres amadores de sí mismo. En nuestros últimos tiempos, este carácter, este comportamiento se ha de manifestar no simplemente en la iglesia, sino también afuera. Aquellos que no conocen a Dios. Esto será el comportamiento de los hombres de los últimos tiempos. Es por eso que la palabra de Dios dice que la maldad aumentará y el amor de muchos se ha de enfriar. Y nosotros vemos que la maldad va aumentando porque son soberbios delante de Dios. No quieren tenerlo en cuenta a Dios en su vida. En Romanos capítulo 1 nos dice que esto es pecado delante de Dios. Romanos, en el libro de Romanos.
1:30. Y esto nos aleja de Dios y estos serán condenados. Dice así: murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos y soberbios y altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Ellos son condenados. Los soberbios serán condenados cuando venga a juzgar Dios. Y acá nos dice que esto es pecado delante de Dios, ser soberbio. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya en vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, murmuración y soberbias y desórdenes. El apóstol Pablo se temía y estaba hablando a la iglesia. Debemos tener en cuenta esto. Cuando nosotros venimos a Cristo, aún tenemos esa lucha espiritual todos los días, porque aún somos carne. Y las actitudes y los comportamientos que nosotros hemos adquirido durante la vida y las enseñanzas del mundo nos lleva alguna vez a ser soberbios y altivos, quizás por los logros que hayamos conseguido, o por las riquezas, o por los talentos o dones que podamos tener. Pero debemos tener en cuenta que esto viene de Dios. Todo viene de Dios y debemos glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar en la cima. Vamos a caer alguna vez. Alguna vez vamos a tener que bajar de donde estamos. O Dios nos va a tener que derribar. Encontramos una historia en la Biblia del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y si lo quieren leer en casa, está en Daniel. En Daniel capítulo 4. Y relata que ese rey soñó. Tuvo un sueño que era un árbol frondoso. ¿Por qué soñó? Porque este rey se creía lo máximo. Como era el rey de Babilonia y estaban conquistando muchas tierras en ese tiempo, y era una de las potencias también, Babilonia, no tomó en cuenta a Dios en su vida. Él se fijó a sí mismo y dijo: soy grande, soy lo máximo. Pero tuvo que ser humillado. Y se convirtió en una bestia. Dios lo bajó hasta ese punto, hasta dejarlo bestia. Empezó a comer pasto. Las uñas le crecieron. El cabello le creció. Como alguna vez hemos visto aquellas personas de la calle, ¿no? Todo hippie, todo. ¿Hasta qué? Hasta que Dios reconoció, alzó, dice, sus ojos al cielo y reconoció y dio toda la gloria a Dios. Y volvió en sí y volvió a levantarle Dios. Por eso que Dios mira al soberbio desde lejos y al humilde le da gracia.
Por eso es bueno humillarse delante de Dios. Y los que no se humillan, como dice también en Romanos, profesando ser sabios, se pierden. Por no tener en cuenta a Dios, uno se pierde. Por no darle gracias, por no glorificarle y por no dar lugar en su vida, se va perdiendo. Dios no obliga a nadie. Dios simplemente espera que tú te rindas delante de Él, para que seas levantado también por Él. David decía, he sido como polvo de arena, pero Él me ha levantado desde ahí para hacerme sentar con reyes. Y debemos aprender la humildad. En Proverbios capítulos 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Antes de la caída, antes que alguien esté en el piso, está siempre la soberbia. Y muchos hombres, por no tener en cuenta a Dios, dice que les ha dejado a su corazón. Y algunos dejaron el uso natural de la mujer, se acostaron con hombres y mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Alguno dice que no, ese es un espíritu del demonio que le ha entrado. No es así. Es porque abandonaron a Dios. Se hicieron sabios. Y eso nos dice en Romanos 21 hacia adelante. Se los voy a leer. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. No toman en cuenta a Dios y Dios les deja a su concupiscencia. Y la mente empieza a maquinar, dice, de esta manera voy a ser feliz, de esta otra manera voy a ser feliz, creo que así. Y aquí dice que les entregó a su mente. Dios por eso no obliga. Dios siempre hace el llamamiento. Por Él es Dios todopoderoso, podría cambiar todo el mundo en un momento, en un instante. Pero por hacerse sabio, las personas soberbios y altivos delante de Dios,
los deja a su sabiduría, los entrega. Y empiezan a cometer muchos errores. Y eso les lleva a la caída. No encuentran la felicidad, no encuentran la paz, porque la única paz que el hombre puede encontrar está en Dios, recibiendo a Dios en su corazón. En Romanos 5, justificados, 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que el hombre anhela, simplemente lo puede encontrar mediante nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es la que muchos buscamos. Y nos da esa paz y nosotros podemos estar firmes. Y podemos, desde ese instante que tenemos relación con Dios, podemos empezar a cambiar de una manera que el hombre de afuera queda admirado. Como en los Salmos encontramos y decimos, grandes cosas Dios ha hecho con este hombre. Es decir, grandes cosas. Entonces empiezas a cambiar. Y es una advertencia de la Biblia, porque nosotros realmente necesitamos conocer a Dios y salir de esta ignorancia. La soberbia nos llevará a pecar más y más y más. Lo primero es que no tomaremos en cuenta a Dios. Lo segundo es que nos sentiremos superior a nuestros hermanos. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero sintiéndonos superior, ya quebrantaremos ese mandamiento también. Y llegaremos más y más y más escalando y cometeremos muchos pecados más. Y estaremos como alguien diría, en peligro, porque no siempre estaremos allí. Porque Dios dice, al que se humilla, lo exaltará. Y al que se exalta, lo humillará. Todo viene de Dios y debemos dar gracias siempre a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice así, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga alto concepto de sí, del que debe tener, pero para sí mismo. Tenemos muchos logros, alcanzamos muchas cosas, debemos dar gracias a Dios, pero no es para presumir, ni para que te jactes de las cosas que tú puedas conseguir en esta vida. De todo. En lo espiritual y también en lo material que tú puedas adquirir. Si tienes bendición de Dios, dale gracias a Él. No presumas de ello, sino da gracias siempre a Dios. Y así estarás en paz y tranquilo delante de Dios. El versículo 16 del mismo capítulo dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No seáis sabios en vuestra opinión. Debemos siempre andar con humildad. Y la humildad es reconocer a Dios. Esa es la humildad. Y dejar que Dios obre en nuestra vida. Adquirir sus mandamientos. Caminar en su palabra. Y Él revela mucho más de su conocimiento a todo aquel que se humilla delante de Él. Hay mucha sabiduría en la palabra de Dios. Por eso nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. ¿Cómo está tu espíritu delante de Dios? ¿Está altivo o está humilde? Decir, Señor, necesito aprender más de ti. Pero si estás altivo, entonces no te dará la gracia de conocer lo que Dios tiene, porque tiene mucha sabiduría Dios en su palabra. Y debemos tener cuidado de esto. En 1 Corintios capítulo 10, 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Como hombres siempre a veces decimos, no, yo soy fuerte, a mí no va a pasar nada, a mí siempre me va a ir bien. Y en la Biblia encontramos a un apóstol que pensaba que es de esa manera. A Pedro, cuando lo estaban apresando a nuestro Señor Jesucristo, él dijo, no, yo no te voy a negar, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Uno dice, no, yo seguro tengo mis estudios, voy a estar bien, y no dependo no tengo necesidad de Dios en mi vida. Yo estoy bien. Pedro, siendo el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, reaccionó de esa manera, ¿no? En Mateo capítulo 26, versículo 33 y 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo, de cierto te digo, que de esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando uno confía en sí mismo, a veces te entra esa seguridad y dices, no, yo voy a estar bien. Yo no hago mal a nadie. Yo soy un hombre de paz. Y te olvidas de Dios y no está Dios en tu vida. ¿Y qué pasó con Pedro? Ustedes saben la historia, le negó. Por eso dice también la palabra, el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Tenemos que depender siempre de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso que cuando uno se levanta le da gracias en la mañana. Y también pide su cobertura para que le vaya bien todo el día. Eso es humillarse y es ser humilde delante de Dios. Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículo 3 y 4. ¿Lo tiene? Dice así, David, cuando veo
Veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es? Pones. El salmista dice, ¿qué es el hombre? Tú has hecho muchas cosas grandiosas, poderosas, ve el cielo y dices, tengas memoria de mí. ¿Alguna vez nos hemos sentido en ese? ¿O se ha sentido así delante de Dios? Por ejemplo, muchos de nosotros quizás no éramos dignos de ni conocerle a Dios. Andábamos en pecado, cometíamos muchos errores, pero Dios nos dio la oportunidad de conocerle a Él mediante Jesucristo, de limpiar todos nuestros pecados y tener de vuelta esa relación con Dios. Y a veces, así como David, decíamos, ¿quién soy yo para que tengas tanta misericordia de mí? Porque llegamos a conocer ahora la grandeza, la gracia de Dios, su sabiduría. Degustamos de su bondad, de su misericordia, de sus bendiciones. Tiene que ver ese corazón siempre dentro de nosotros. Realmente Dios no era nada, pero tú, Señor, tuviste misericordia de mí. Debemos darle siempre gracias a Dios. Había un hombre publicano que también se acercó con humildad a Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 13 al 14, vamos a leer. Cuando dos hombres suben a orar, ¿no? Lucas capítulo 18, versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Dios Todopoderoso habla de dos hombres, ¿no? El otro era fariseo y empieza a subir al templo a orar y dice, Señor, te doy gracias. Como algunos de nosotros quizás hemos caído también en esa oración, ¿no? Te doy gracias porque estoy en tu casa, te doy gracias porque puedo leer la palabra del Señor, te doy gracias porque entiendo muchas cosas. No soy como aquel hombre que está ahí afuera, ¿no? O no soy como mi hermano, yo soy diferente, gracias Señor. Aún hay en nuestras oraciones un poco de soberbia y altivez. Pero había un publicano que ni siquiera quería alzar sus ojos. Y decía, soy pecador. Y nosotros seguimos siendo pecadores. Vamos en camino a la santidad. Cada día. Y Dios está con nosotros en este camino que andamos nosotros. Que dice, la obra que Él empezó, Él la terminará. Pero siempre y cuando estemos a sus pies, que estemos humildes, y va a ir cambiándonos mucho más y haciéndonos entender y comprender. El salmista decía, hazme entender. También decía, escudriñame. ¿Qué es todavía lo que hay dentro de mi corazón que no te agrada a ti? Porque dependemos totalmente de Él. Porque mañana no podemos estar. Santiago dice
que nuestra vida es como nieblina. Si me he sentido un Superman, un gran hombre, eso puede acabar en unas horas, en un día, en una semana, quizás en un mes o en años. Pero si en cambio tú guardas la palabra de Dios, y hay algunas palabras que son con promesa, por ejemplo, el honrar a tu padre y a tu madre. Y dice que tus días Él los aumentará, pero serán días de paz. Cuando nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Y eso es obedecer a Dios, simplemente sus mandamientos. No estaremos siempre en este mundo, somos peregrinos, estamos de pasada. En Romanos capítulo 2, versículo 1. A veces pasa en el cristiano que a veces nos creemos superiores a los demás. Y así dice, ¿no? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estaba hablando a los judíos que se encontraban en Roma. Tenían la ley, conocían la palabra de Dios, pero empezaban a juzgar, pero ellos no se veían a sí mismos. Empezaban a juzgar. Cuando tú te juzgas, te vas juzgando a ti mismo. Lo que siembras, cosecharás, dice también la palabra en Gálatas. En el mismo capítulo, el versículo 21-23, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras, tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues debemos tener humildad. Como dice la palabra de Dios, debemos ver a nuestros hermanos aún superior a nosotros. Y esa humildad te traerá también paz. Yo alguna vez decía, si alguien presume de sus riquezas, de lo que haya conseguido, pues va a traerse muchos ladrones que van a estar alrededor como león rugiente, como dice la Biblia. Pero si tú vives callado y agradecido a Dios, nadie ni van a tener envidia de ti, ni van a desearte el mal. Vas a vivir en paz delante de Dios. Pero si presumes, va a haber muchos ladrones que van a estar a la espera del descuido de tu hogar. Muchos amigos tuyos van a estar esperando tu caída para cuando tú caigas, se van a querer reír de ti. Pero si tú todo lo que tienes lo consigues en la voluntad de Dios y eres agradecido, no presumes de lo que has conseguido, vas a vivir en paz delante de Dios. Santiago 4:6 una vez más.
Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dicen, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos recordar que somos hechos semejante a Dios, a la imagen y semejanza, pero también debemos recordar que del polvo hemos sido tomados y al polvo hemos de volver. Santiago 4:14. ¿Qué dice Santiago 4:14? Esto dice de lo que decía hace un momento. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Esa es nuestra vida. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19-20. Dice así: ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios. De esta manera nosotros podemos ser agradecidos a Dios y mantener la humildad, siempre tomando en cuenta a Dios en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a dar gracias a Dios. Y el rey Nabucodonosor decía estas palabras: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia, pero a los que andan con humildad los levanta. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amado Dios, quizás hemos tenido actitudes soberbias delante de ti, glorioso Padre, y nos hemos olvidado que todas las cosas proceden de ti, Señor, todo aquello que hemos alcanzado. Te damos gracias y glorificamos tu santo nombre. Señor, queremos siempre tenerte en cuenta en nuestro caminar, glorioso Padre, y adquirir consejo de ti para que nuestros días, Señor, sean conforme a tu voluntad, glorioso Padre, acá en la tierra. Seas tú, Señor, obrando también en cada uno de mis hermanos, Padre Santos. Seas tú bendiciendo, glorioso Padre, sigan creciendo en sabiduría, en gracia y en conocimiento delante de ti. Gracias, Padre Santo, por este tiempo.